Pedro capítulo 3. Les voy a dar el título de esta enseñanza, se llama Los tres de batalla. Continuando con esta serie de tiempos de guerra. Estamos ahí, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13. Hace una pregunta el apóstol Pedro y dice así, leemos la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os contumbréis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tomemos asiento. Gracias, Señor. En los 4 evangelios que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos narra la historia de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de las advertencias para nosotros los cristianos de que tendríamos enemigos, tendríamos luchas, batallas a causa del Evangelio, pero también nos dejó promesas que nos alientan para seguir adelante al frente de batalla en estos tiempos de guerra espiritual, donde la iglesia, las familias y cada uno de nosotros como cristianos estamos siendo atacados, y creo que podemos concluir de que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pedro, el apóstol Pedro, nos anima para estar preparados, para presentar defensa contra todos y todo lo que se levanta en contra de nuestra fe. Sabemos que nuestra lucha es espiritual, no contra carne y sangre, sino contra argumentos y pensamientos. Cuando dice que estar preparados, habla de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Entendemos de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, entiéndase personas, que no nos vamos a agarrar a golpes con las personas para forzar a que crean lo que nosotros creamos, sino que estemos preparados con los argumentos, no de nosotros, sino de parte de Dios. Hoy que estamos viviendo los tiempos finales, sin duda, todos podemos llegar a esa conclusión, como nos advierte el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, que vendrían los tiempos donde la maldad aumentaría, donde habrá guerras, pestes, rumores de guerra, nación contra nación, y todo lo que implica de las guerras. Hoy que estamos viviendo los tiempos finales, el enemigo, el adversario, está atacando a la iglesia, a la familia, a los cristianos individualmente, en 3 frentes de batalla, como con el único propósito de destruirnos. Quiero que se imagine esto: 3 frentes de batalla. Es como que si el enemigo viene, pero no nada más un enemigo, 3 enemigos que vienen a atacarnos de tal manera que nos pueden arrinconar, pero uno, vamos a decir, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno de frente y otro a la izquierda. 3 frentes de batalla para arrinconarnos, para acabar con nosotros, destruirnos, aniquilarnos, acabar con nosotros. Y voy a mostrar con la Biblia y cómo entre tantos ataques que está recibiendo la iglesia y nuestra familia y la vida como cristianos, estamos recibiendo esos ataques. No quiere decir que sean los únicos, o no quiere decir de que nada más sean estos 3, pero voy a hablar de 3 temas, de 3 ataques que está recibiendo la iglesia, 3 ataques que está recibiendo nuestra familia, y 3 ataques que estamos recibiendo día con día cada uno de nosotros como cristianos. Número 1, la inmoralidad sexual. Recuerde que estamos hablando de pensamientos.
Desde que comenzamos esta serie, comenzamos hablando de que nuestra lucha es en argumentos, es en pensamientos. Entonces, recuerde que estamos hablando de pensamientos, de argumentos, de ideas, entiéndase, ideologías. Y a esto ya viene el pensamiento ese de la ideología de género, algo que en los últimos años ha surgido y se ha filtrado en las escuelas de nuestros hijos, donde les están enseñando a nuestros hijos de que tú puedes escoger lo que tú quieras hacer. Si, inclusive, si te sientes un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, tú di que eres un hombre y tú vive como un hombre. O si te sientes caballo, vive como caballo. Si te sientes una jirafa, vive como jirafa. Come como jirafa. Habla, grita como maulla, o te sientes gato, maulla, o si te sientes perro, ladra como perro. Eso se llama ideología de género, de que tú puedes ser lo que tú quieres ser, lo que tú te creas ser, aunque tu ADN diga lo contrario de lo que tú piensas y te sientas. ¿Tú te sientes un gato? Bueno, vive como gato. Esa es la ideología de género. Y ha bombardeado ¿qué? A la iglesia, a las familias y a cada uno de nosotros esta forma de pensar que aunque tu ADN, recuerde de que nosotros podemos identificarnos de dos maneras, la externa y la interna. La interna, bueno, los detectives forenses se pueden dar cuenta cuando encuentran restos humanos si fue un hombre o fue una mujer, porque el esqueleto corporal de cada persona nos identifica, hay diferencias entre hombre y una mujer. Hay una diferencia inclusive en la sangre, por ejemplo, la sangre donde el hombre pues tiene glóbulos de tal manera que se identifica que la fuerza de un hombre. Entonces, podemos ver de que no solamente la externa nos identifica como hombre o mujer, sino también la interna. Es lo que entendemos como el ADN. Y si nuestro ADN y nuestro exterior, bigote, barba, lo obvio, dice que somos hombres, también lo interno dice que somos hombres porque Dios nos creó, Dios no se equivocó. Entonces se ha filtrado la idea de que tú puedes escoger lo que tú quieras hacer. Y eso habla de ir en contra de la voluntad de Dios, porque ahora resulta que mandamos más que Dios, teniendo esa ideología. El mundo nos trata a nosotros los cristianos, cuando tomamos la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad, como nuestra acta de fe, nos trata como retrógradas, como hombres y mujeres cavernícolas de la edad de piedra, y que estamos retrasados y que nos resistimos al cambio, a la evolución del pensamiento. Pero es ese mismo razonamiento quien me lleva al mismo sentido común. Pues soy lo que soy, el sentido común me lo dice. Aunque yo me sienta, aunque yo piense o crea que soy algo más o alguien más, ¿no? Por eso digo que la inmoralidad sexual está atacando a la familia, está atacando a la iglesia, está atacando a cada uno de nosotros en la forma de pensar. El mismo razonamiento que Dios nos dio, el sentido común, nos lleva a entender, para reconocer que quién soy delante de Dios quien me creó, como Dios como creador, quién soy delante de Él y delante de los hombres y mujeres, y que todo mi ser, mi forma de pensar y sentir concuerdan con lo que soy, espíritu, cuerpo y alma. Soy lo que soy, tanto lo que Dios quiso que yo fuera, hombre, puso lo externo como lo interno. La inmoralidad sexual también habla de hombres y mujeres que dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hombre
sus órganos reproductores, su órgano igual a mujer, hombre y mujer, la diferencia que hay. Que la inmoralidad se puede ver de esta manera también, que los hombres y mujeres que dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza y se encendieron en su lascivia. Lascivia significa pensamientos perversos, pensamientos que son todo lo que tenga que ver con lo pornográfico. Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, quiere decir las consecuencias de esa forma de pensar, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. Este pecado está atacando a las iglesias, a las familias y a nuestros hijos, todo lo que es la inmoralidad sexual. ¿Qué me dice de las relaciones sexuales ilícitas, como la fornicación? ¿Qué es la fornicación? La fornicación es relaciones íntimas, relaciones ilícitas, porque son antes del matrimonio. Eso significa fornicación. Y la Escritura es muy clara que dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. ¿Qué me dice del adulterio? El adulterio son las personas que ya están casadas y que cometen y que tienen relaciones sexuales no con su marido o no con su esposa. El incesto es de padres, inclusive madres, que abusan de sus hijos, o padres que abusan de sus hijas o de sus hijos, teniendo relaciones sexuales. Eso se llama inmoralidad sexual. La pedofilia es de los hombres adultos o inclusive mujeres que tengan relaciones sexuales con niños o adolescentes. ¿Qué me dice de la prostitución? La prostitución, pues, aquella persona que vende su cuerpo para tener relaciones sexuales. Ahora, el vender su cuerpo no necesariamente tiene que ser por dinero. Tal vez es a lo mejor un carro, a lo mejor una posición, a lo mejor un estatus migratorio, qué sé yo. Todo eso porque es prostitución. Estoy vendiendo mi cuerpo, estoy vendiendo para recibir un beneficio. Pastor, pero todos lo hacen. Sí, a lo mejor, hablando en general, pero no en todos. Pastor, pero todos lo hacen. Sí, pero todos ellos no heredarán el reino de Dios, lo dice la Escritura. Ve cómo la Escritura es tajante y es excluyente, donde excluye a unos. Definitivamente no deja una pizquita, a lo mejor, o nada más con que lo hayas hecho una vez. No. Es clara la palabra de Dios, que no heredarán el reino de Dios. En Números, capítulo 25, del 1 al 9, menciona donde dice la Escritura que moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Este episodio habla de Moab, habla de aquella nación perversa, aquella nación de las cuales el pueblo de Israel iba conquistando en lo que era la tierra prometida, para expulsar, porque Dios le dijo, expulsa a todas estas naciones para que no te acostumbres a esas costumbres de ellos. Bueno, porque era la tierra que Dios le había prometido a Israel, que esa tierra la iba a poseer Israel. Pero dice que Moab es aquel rey que le dice a Balaam, no sé si recuerda a Balaam, aquel que le habló un asna, porque iba a ir con el rey, al rey de Moab, Balac, para maldecir a Israel, porque ya había pasado lo de Jericó, como Dios en una forma sobrenatural ayudó a que Israel venciera a Jericó.
Después, en la ciudad de Moab, ellos sabían del pueblo de Israel, pero dijeron, no, tenemos a un brujo, a un profeta, vayan y consúltenlo, porque él entendía de que aquel que este brujo, este profeta maldijera, iba a ser maldito, y todo aquel al que bendijera iba a ser bendito. Bueno, lo mandan llamar, él viene y Dios se le aparece. Dios le habla, primeramente le habla en un sueño y dice, no vas a maldecir a Israel porque es mi pueblo. Bueno, insiste el rey de Moab, esto está en Hechos capítulo 25, después dice que menciona de que va a camino, Dios le dice, ok, ve, pero vas a hablar lo que yo te diga. Y resulta que cuando está a punto de maldecir a Israel, él habla lo que Dios le dice, y lo que Dios le dijo era que bendijera a Israel y maldijera a sus enemigos. Y cuando el rey Balac le dijo, ¿qué estás haciendo? Yo te traje para que los maldijeras y no para que los bendijeras. Dijo, yo te dije que iba a venir a hablar lo que Jehová me dijera que hablara. Pero resulta, él no podía maldecir a Israel. Lo tenía estrictamente prohibido. Sin embargo, la Escritura nos enseña que le dio la estrategia para decir, pero te voy a decir cómo puedes vencerlos. Entiéndase que lo toma aparte, dice, yo me voy a ir de aquí. Y la manera que tú vas a hacer, tú no vas a vencer a Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Pero lo que te voy a decir, darte la estrategia, cómo Dios se va a enojar con esa nación, con Israel. ¿Cómo? Incítalos a fornicar. La fornicación, tanto espiritual como literal. Y dice la Escritura que trajeron jóvenes para que los hombres, los soldados, comenzaran a fornicar. Dice la Escritura, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. La Escritura es muy clara cuando dice, no te unas a yugo desigual. No se ponen en contra del pastor, en contra de la iglesia, sino están poniendo en contra de Dios. Y dice la Escritura que en ese episodio murieron 24,000 hombres en esa mortandad, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero es que me gusta. Es que el Evangelio no es de emociones o sentimientos, es de obediencia. No podemos ignorar ni negar la inmoralidad en los programas de televisión. Ya hablé de la inmoralidad sexual, la pornografía, todo lo que implica la inmoralidad sexual y cómo la iglesia está siendo atacada. Y como familias estamos siendo atacados, ¿cómo? Pues con los programas de televisión, no podemos negar, aún las caricaturas, hermanos. Las caricaturas del día de hoy, ¿qué es lo que enseñan? El celular, lo que podemos encontrar en el celular, en internet, cómo está abiertamente todo esto. Ya expliqué quién era Balac, quién era Balaam. Balaam, retomando lo que es la enseñanza para entender el punto, Balaam era una mezcla de un profeta o brujo que no pudo maldecir a Israel, pero enseñó a Moab cómo Israel podría hacer enojar a Dios con fornicación espiritual y también seducir a los hijos de Israel a tomar mujeres paganas. Ahora, todo tiene un origen. ¿Cómo podemos comenzar a desviarnos? Y la iglesia está siendo atacado por ese frente, por ese lugar, por ese enemigo. La familia, la iglesia y nosotros individualmente, donde estamos expuestos. Mire, hace unas semanas que fuimos al Congreso de Pastores, pues al último un grupo de pastores tomamos unos días para ir a San Diego. Y hay una playa donde es muy familiar y me gustó.
porque había familias, había niños, había ancianitos, y me gustó porque es un ambiente familiar. Porque hay otros lugares, hay otras playas que de plano parece que tienes que ir como los caballos, no voltear para ningún lado, y que no son aptos para cristianos. ¿Sí lo entiende? Yo he estado en un lugar así con, híjole, no puedes salir, no puedes llevar a tus hijos por cómo se comportan, las conductas de ellos. Y en este lugar era muy sano, muy familiar. Por eso la familia, los cristianos, la iglesia está siendo atacada con esa ideología, la inmoralidad sexual. Y todo tiene un origen. El pueblo de Israel provocó la ira de Dios cuando comenzaron a fornicar. Y todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. Vamos a ver de otro frente de batalla, otro blanco. Ya vimos lo que es la inmoralidad sexual. Vamos a ver otro frente que está enfrentando la iglesia y las familias. La maldad del mundo. La maldad del mundo que ataca a otro frente en la batalla, motivada por el odio, el racismo, la intolerancia, por la falta de amor y porque el amor de muchos se ha enfriado. ¿Qué piensa usted del aborto? ¿Qué no es eso asesinato? ¿Qué no significa eso maldad? Por eso hablo de que ese otro frente de batalla que está enfrentando la iglesia, las familias, es la maldad del mundo. Y una de ellas, por ejemplo, la ideología, el pensamiento. Porque todo tiene que ver en los pensamientos, hermanos. ¿Qué piensa usted del aborto? Para usted puede decir, no, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No, fíjate que no. Como iglesia estamos obligados delante de Dios a defender, a estar preparados, como dice Pedro, como dice, si nos santificara Dios, el Señor, en nuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Es cierto, porque no vamos a ir ahí atacando a las personas con esta ideología, por ejemplo, marchas o desfiles, meetings que promueven el aborto. Y usted diga, no, allá ellos. No, esté preparado, enséñale a sus hijos, a su familia, pregúnteles, ¿tú qué piensas del aborto? Yo he hablado con mi hijo, ¿tú qué piensas de esto? No, pues no está bien. Ah, bueno. ¿Qué piensas de esto otro? No, pues está bien. ¿Qué piensas de esto que pasó? No, pues como cada quien. No, ¿cómo que cada quien? ¿Me explico, hermanos? Todo tiene un origen, y si yo permito que esa forma de pensar siga creciendo, no, hay que poner un alto, porque debe de estar la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad. Eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. Porque, ¿por qué cree que hay tantas marchas y protestas feministas? No estoy en contra de la mujer, no, estoy en contra de la ideología que ellas están adquiriendo o están sosteniendo. Yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Quién te dijo eso? Todos le pertenecemos a Dios. Y que tarde que temprano le vamos a rendir cuentas a Dios. Que no creo en Dios, pues aunque no le creas. Aunque no creas que existe, eso no cambia de que Él se va a desvanecer porque tú no creas. Él es Dios, creador. Y el firmamento habla de su presencia. Lo verde del campo, el azul del cielo, los mares, la naturaleza. Tu misma persona te das cuenta de que hay un creador. Tu misma conciencia te dicta, hay un creador. ¿Por qué tantas balaceras el día de hoy? No pasa un mes cuando escuchamos de otra balacera en una escuela, en una tienda, en un desfile, ¿no es cierto? ¿Por qué cree? Por la maldad del mundo. Ve cómo estamos siendo atacadas las familias, los cristianos, la iglesia, con esta forma de pensar. ¿Cuál? La maldad del mundo. Y es otro frente de batalla que estamos enfrentando. Es otro blanco. ¿Por qué tantos conflictos bélicos o familiares? ¿Por qué tantos pleitos entre las familias? Entre las familias, padres, los esposos, los padres contra los hijos, hermanos, tíos contra tíos. ¿Por qué tantos conflictos?
¿Por qué tantas naciones contra nación? Y aún, aunque usted no lo crea, conflictos en las iglesias, dentro de las iglesias, por la maldad del mundo que se filtra. ¿Está consciente de eso? Ahora, ¿por qué? Por nuestra imperfección, hermanos. Este frente no tiene compasión y tiene toda la intención de destruir familias y dividir iglesias. La maldad nos destruye por dentro. Por ejemplo, puede ser la amargura, el resentimiento. ¿Dónde comienza? De dentro. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Es interno. Y de ahí surgen los malos pensamientos. Me voy a desquitar. La venganza. Y dice la Escritura que la venganza le pertenece a Dios. Entonces, si tú tomas venganza, tú le estás robando algo a Dios, algo que le pertenece solamente a Él. ¿Me explico? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Esperar en el Señor. El miércoles aprendíamos de lo que es la calumnia. ¿Qué debemos de hacer? Esperar en Dios. Esperar en Dios de que Dios tomará venganza y que la verdad nos perseguirá y que la verdad es nuestro abogado. Pero hay otro frente. La maldad nos destruye por dentro. Mire esto, la maldad es interna. La inmoralidad sexual es externa. Entiéndase por lo que hacemos. ¿Me explico? La maldad esa la podemos llevar interna, pero se manifiesta externamente hacia los demás. Ahora, la inmoralidad es por lo que vemos, por lo que hacemos, por lo que tocamos. Aunque eso, tarde que temprano, se va a evidenciar internamente. ¿Me explico? Ahora, vea esto. Hay otro frente y tiene toda la intención de desmoralizarnos, atacar nuestros pensamientos para quedar a merced del enemigo, quedando desarmados y vulnerables, y es la intimidación, otro frente de batalla. Ya veíamos la inmoralidad sexual, la maldad del mundo, ahora vamos a ver la intimidación. Como dije, no solamente son estos 3 frentes de batalla que estamos enfrentando, hay muchos más, pero yo solamente estoy tomando 3 para lo que es esta enseñanza. Número 3, la intimidación. La intimidación nos ataca, pero nos lleva cautivos a su terreno, porque nos puede llevar a pensar de tal manera de que no puedes. Mira cómo estás, mira tu situación, y nos lleva a su terreno. Nos saca inclusive en nuestra área tal vez de trabajo, donde estamos trabajando, todo está bien, y puede venir el pensamiento, ¿y qué con tus hijos? ¿Y qué con las finanzas? ¿Y qué cómo está subiendo la gasolina? Y entonces nos lleva a ¿qué? Nos saca del terreno para llevarnos al terreno de él, de ese pensamiento, la intimidación, y nos invade con pensamientos negativos. Las noticias, por ejemplo, a mí me gusta ver noticias, es más, no hay día que no esté viendo noticias, pero eso no quiere decir que no haya aprendido a diferenciar las noticias del mundo y las noticias en las cuales me puede llevar a un aprendizaje, un entendimiento espiritual. ¿Me explico? Déjenme se lo explico. Por ejemplo, estamos viviendo en una pandemia. Todavía no se ha ido. Sabía que el virus todavía anda por ahí haciendo sus estragos y que vuelve a resurgir con esas nuevas variantes. Y esa es la intención de ¿qué? De intimidarnos, ¿cierto? De tener miedo, de que estemos todo el tiempo así con precavidos. Cuando surgió esto del coronavirus, estamos hablando del año 2020, es el COVID-19, pero se manifestó casi mundialmente en los meses de marzo, abril, y desde ahí comenzó, de tal manera que paralizó a todo el mundo. Y veíamos las noticias cómo nos bombardeaban, hubo tantos muertos aquí, es más, no hay ya ni siquiera en los panteones caben, la gente la estaban dejando ahí afuera que se muriera, que ni siquiera las enterraban, ya las estaban dejando ahí en la calle. ¿Sí recuerdas esas noticias?
donde estaban haciendo hoyos, inclusive hasta en las playas, iban y los botaban ahí los cuerpos, y eso que nos paralizaba, ¿sí o no? De tal manera que estábamos con miedo. No toques aquí, no toques allá, lávate las manos, haz todo. No quiere decir que no lo hagamos, por precaución, previniendo. A lo que voy, que mucha gente murió por el miedo, por el pánico, ese pánico colectivo que nos llevó a que nuestro sistema inmunológico, porque el COVID no se ha ido, ¿está de acuerdo? Todavía está, ahora estamos viendo las variantes, pero el COVID no se ha exterminado, sigue ahí. Lo que nos depositó confianza es la vacuna. Algunos, no, es que ya estoy vacunado y ya podemos andar fuera. Eso no significa que hemos acabado con ese virus. Pero, ¿qué es lo que pasó? Tenemos confianza, entre comillas, ¿me explico? Y andamos sin cubrebocas, y andamos aquí, ya ni nos lavamos las manos, ni nos desinfectamos, andamos como si nada. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que al principio el miedo, la intimidación, las noticias que estábamos escuchando nos paralizó. Cuando una persona va caminando en una noche oscura sobre un callejón, estás hasta con miedo. Tu sistema inmunológico, tu sistema nervioso está tenso. A ver qué escuchas. Escuchas una cucaracha corriendo y hasta te asustas. Un ratoncito aquí, un gato tumbó un bote y te asustas y corres. ¿Por qué? Por el miedo, la intimidación. ¿Me explico? Es otro frente de batalla que está enfrentando la iglesia, la familia. Cuando nos vienen y nos atacan con pensamientos, con ideas, noticias negativas, noticias sociales, la política, las guerras, aquí y allá, que este presidente, que este candidato, ¿qué está haciendo aquí? Y nos paralizan, nos neutralizan. La economía, noticias económicas, que viene otra recesión, que viene esto, que viene aquello, y eso nos paraliza de tal manera que podemos llegar a un punto donde no queremos comprar nada. Y eso provocaría otro problema. No quiere decir que no seamos precavidos, hermanos. Ser prudentes. Y eso ya lo he enseñado. Pero tampoco no se vaya al otro extremo. De que por miedo a los coyotes no críe gallinas. ¿Se entiende? El hecho de que estemos viviendo en estos tiempos de pandemia, eso no significa de que usted no pueda salir a tener unas vacaciones o salir con su familia a la tienda o hacer sus actividades o su trabajo, porque muchos se quedaron en la pandemia y no quieren ni trabajar. Santo. No, esos son flojos, no tienen COVID. Bueno, otras noticias que nos pueden estar dañando, nos pueden estar intimidando, son los cambios climáticos. Sin duda estamos experimentando, por ejemplo, este año nosotros experimentamos un tornado en esta gran ciudad. Eso de gran, quién sabe, ¿verdad? Pero en esta ciudad, en este pueblo, en este rancho, si quiere. Pero no había pasado antes. Así como estamos experimentando olas de calor que no se habían experimentado antes, o tal vez en décadas pasadas, en algunos lugares que está rompiendo récord, como en Europa, en otros lugares, inclusive en lugares donde no hacía calor, en esta temporada está haciendo calor. ¿Por qué? Por los cambios climáticos. Y eso nos lleva a estar pensando de que algo está pasando. Y nos puede paralizar, nos intimida. Puede ser cualquier noticia que nos pueda, cuando vemos o escuchamos de la muerte de un ser querido, como hablamos la semana pasada, eso nos puede paralizar también. Una enfermedad o cualquier cosa. Porque nos enfocamos en las malas noticias. Todos los días hay noticias y dice la Escritura dice el Señor Jesucristo que confiemos en Él, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadiduras, porque cada día trae su propio afán.
Todos los días escuchamos noticias y nos enfocamos más en los problemas, en las tormentas, en las amenazas, que en la solución que es Cristo. Tal vez es cierto de que estamos viviendo tiempos difíciles por la economía, cómo están aumentando los precios. Y si Dios lo pone, ya hablaremos de eso, qué es lo que está detrás de todo esto, en una burbuja de engaño, una nube que están provocando situaciones para aumentar los precios, aunque no haya necesidad de aumentar los precios. Pero esas son de las estrategias de cómo algunas empresas están enriqueciendo más cuando ni siquiera están sufriendo o escasez de material o nada de eso, simplemente están aprovechando la situación. Pero para entender todo esto, tengo que llevarlos a una enseñanza, hablando más de la Biblia, enfocándonos. Y los invito a ver su Biblia en 1 Samuel capítulo 17. Y aquí vamos a hablar de la historia que nos habla de David y Goliat. Sé que es una historia que hasta los niños se emocionan y que aunque muchos no lo crean, que no es cierto, es un cuento nada más. No, la misma historia secular, las crónicas de ese tiempo narran de que fue verdad. Y se van a sorprender lo que Dios nos va a enseñar hoy. Amén. Prepare su corazón. Dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 17 con el encabezado David y Goliat. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos, y un valle entre ellos, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento un filisteo, un paladín. Un paladín es esos que andan hablando, que hablan hasta de más, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía de hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entiéndase que el escudero es otra persona. Iba el guerrero y el escudero iba delante de él, porque los escuderos tenían el propósito el trabajo de cubrir, de resguardar, era como un guardaespaldas, de resguardar, por ejemplo, a reyes, a las reinas, a las princesas, pero también a los guerreros importantes, o como a los generales, traían su escudero, porque traían un escudo que los cubría de pies a cabeza. Si lanzaban dardos, lanzaban flechas, ellos cubrían. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, entiéndase que lo que va a hacer es intimidar. Dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Ve cómo quiere marcar una diferencia. Yo soy más fuerte que ustedes, yo soy más poderoso que su Saúl. Y entiéndase que Saúl, dice la Escritura, que destacaba su tamaño más que de todos los de Israel. Dice la Escritura, nos enseña el libro de Samuel, que era un hombre alto y era apuesto. Dice la Escritura, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él,
y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Se acuerda la enseñanza antepasada que enseñaba de todos los enemigos que un ser humano, el peor de los enemigos que pudiera escoger es Dios? Pues este filisteo, de todos los enemigos, de todos los pueblos y naciones del mundo, escogió a la nación de Dios, al pueblo de Dios, y se está metiendo con Dios. Ahora dice, versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel, entiéndase todo el ejército, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, temor. ¿Por qué? Por la intimidación. Y es la intimidación que está recibiendo la iglesia, la familia y cada uno de nosotros cuando viene el enemigo. ¿No sabes quién soy yo? Mira tu situación, mira cómo está tu familia, está desordenada, mira cómo están tus finanzas, mira cómo está tu salud, mira cómo estás, vete en el espejo. Santo. En el versículo 16 de este mismo capítulo dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y si lo hacía 2 veces por día, entiéndase que en los 40 días lo hizo 80 veces. ¿Lo ve? Ok. Y esa es una forma de intimidar. Pero siempre habrá personas que marcan la diferencia, que no miran el problema o al enemigo, sino quién está con ellos. Conocemos la historia y sabemos de que vamos a hablar de David, aquel jovencito, aquel pastorcillo que había sido primeramente menospreciado por sus padres. ¿Se acuerda cuando el profeta Samuel iba a venir a ungir al nuevo rey? Y ni sus padres, ni su padre lo había tomado en cuenta. Sus hermanos lo menospreciaban. Bueno, siempre habrá personas que marcan la diferencia, que no miran el problema o al enemigo, sino quién está con ellos. El rey Saúl, que leíamos en el versículo 11, tenía miedo. Pero ¿qué era lo que él veía? Él veía al gigante, al enemigo, al adversario, aquel que los amenazaba, aquel que los estaba intimidando. Pero volteaba a ver su ejército y estaba viendo un montón de cobardes. ¿Lo entiende? Porque no había nadie. De este lado no había nadie. Y mire que la victoria le correspondía al rey. Primeramente por su tamaño. Primeramente porque él era el rey. ¿Quién va a ir a pelear por tu familia? ¿Quién esperas que vaya? ¿El vecino? ¿El maestro? ¿El pastor? Te corresponde a ti, padre de familia, el encargado, la cabeza del hogar. ¿Sí o no? ¿Sí o no, varones? No se crean. Voltea a Saúl y ve. No. Vemos cómo Saúl solo veía cobardes en sus filas. David solo miraba a aquel a quien podía librar de la batalla y darle la victoria. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. Porque vemos que más adelante él pregunta, él escucha por ahí, ¿han visto el gigante? Como la gente, los soldados ahí estaban todos atemorizados. ¿Han visto el tamaño que tiene ese gigante? Y él escuchó entre ellos, la conversación entre ellos, el que venciere ese gigante, el rey lo colmará de bienes, le dará la hija del rey. Quiere decir que lo iba a hacer príncipe. Y no solamente eso, sino que iba a desligar a su familia, a la casa de su padre, de pagar impuestos. Y él escuchó, ¿qué va a hacer qué? ¿Y qué va a hacer qué? Pero vuelve y pregunta a otro, ¿qué va a hacer qué? Pues va a hacer esto. Pero es como llevarlos al pensamiento de lo material. Pero David dice, ¿quién es este filisteo que ha desafiado al ejército de Dios? A él no le interesaba la hija, porque vemos que más adelante, cuando él vence, él no pregunta, ¿y dónde está la hija? A ver, tráiganmela.
O no, a ver, enséñame una foto de perdido para verla. A ver si costea. No, él no pregunta eso. Dice en el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios, del Dios viviente? ¿Qué estaba viendo David? Su ayuda. Él conocía a Dios. Y los otros estaban conociendo al filisteo. Lo único que veían enfrente era el filisteo. Por eso muchos, cuando están intimidados, ven el problema, la economía, ven la enfermedad, ven su matrimonio, pero no ven a aquel que puede solucionar el matrimonio, no ven a aquel que les puede ayudar en las finanzas, no ven a aquel que les puede dar sabiduría, entendimiento para progresar en su trabajo. Lo quieren hacer en sus fuerzas. Saúl lo quiso hacer en sus fuerzas. Es que no tengo fuerzas. Y quedó desanimado. ¿Por qué? Por la intimidación. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Hablando de Saúl y David. Uno, por supuesto, era el rey. El otro era un pastorcillo, jovencillo, pero vivillo desde chiquillo, decían. El conocimiento de quién es Dios. Porque más adelante, cuando él anda preguntando, ¿y qué le van a hacer? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Entonces le llega a oídos del rey lo que este jovencito andaba diciendo. Porque diciendo, no, échenmelo, suéltame. A los hermanos, quítate, déjenmelo. Y llega a los oídos del rey. Estoy parafraseando, ¿entiendes eso? Y le dice, no, pero es que tú no puedes. Él es soldado desde su juventud, desde su niñez, lo adiestraron para esto. Mira tu tamaño, mira cómo estás. Hasta el mismo rey menospreciaba a David. Y sabemos de que por sentido común, pues era lógico. ¿Sí entiende eso? En lo natural. No, es que dice, no, es que él es guerrero desde su juventud. Mira su tamaño. Y eso es lo que el intimidador quiere que veamos, el problema. Pero David decía, no, yo soy pastor, y cuando venía un león a atacar a mis ovejas, yo las defendía, y Dios me daba la fuerza. Cuando venía un oso y quería comerse una de mis ovejas, yo lo echaba a correr, y Dios él le atribuía su fuerza, su adiestramiento para cuidar a sus ovejas a Dios. ¿Ves la diferencia? Saúl estaba confiando en sus fuerzas, que aunque tenía fuerzas naturales, no era nada. Y David, no, la diferencia es de que él conocía a Dios. El intimidador, el paladín, el gigante, solo salía de su madriguera, pero no peleaba. Mire esto, dice la Escritura. Él dice que salía en la mañana y por la tarde, ¿cierto? Así dice la Escritura, y salía. Para salir, dice que, entiéndase que él estaba en un lugar que, pues a mí tráigame de comer, tráigame eso. Él se alimentaba del temor de los demás. Yo creo que ni se bañaba. Ay, que lo vean feo, así, sin rasurarse, así. Bueno, el hecho es de que intimidaba nada más al verlo. Pero dice que salía y luego regresaba. ¿Por qué no peleaba? A ver si muy machito, ¿por qué no en el primer día? A ver dónde está aquel uno que se enfrenta a mí. Pero no, su trabajo era intimidar. ¿Sí lo ve? Que por 40 días, hey, ¿dónde está? No, okay. Y se recostaba otra vez. En la tarde, oye, es hora de que intimídalos. Yo digo, ¿dónde están todos los? A ver, Israel, ¿dónde está? Deme uno nada más. Su trabajo era intimidar. ¿Qué es lo que hace Satanás? Intimidarnos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Está atacando un frente de batalla. El temor, el miedo. Ya vimos la inmoralidad sexual, ya vimos la maldad, ahora viene el intimidador.
el que nos acusa de día y de noche. Es como aquel dicho que dicen, perro que ladra, no muerde. ¿Se ha escuchado eso? Pues era este Goliat. Así que el día que tenga un perro, póngale Goliat. No, no se crea. El enemigo, aparte de su estrategia de intimidar, usaba el arma del menosprecio contra nosotros, llevándonos al pensamiento de que no somos nada, no somos nadie. Mire cómo dice ya en el versículo cuando el rey dice, ay, pues ahora sí que te ayude Dios, le dice a David, mira, aquí está mi armadura, llévate esto, llévate sus armas, su espada, todo lo que el pectoral, todo lo que tenía el rey, y se lo pusieron. ¿Se imagina? Es como yo a mi nieta le pusiera una ropa grande, ¿cómo se va a ver? No puede poder ni siquiera. Bueno, así se sentía David y se quitó todo eso. Dijo, no. Dice que bajó al río, tomó 5 piedras, lo puso en su morral, y ¿dónde está ese filisteo? Pero cuando dice la escritura que cuando el gigante Goliat lo vio, mire lo que dice en el versículo 42, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. ¿Qué es eso? Menosprecio. Es parte de la estrategia del enemigo, menospreciarnos. Esos cristianitos, esa iglesia, casa de oración, es lo que piensa el enemigo. Dice que lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Miren, jóvenes, hablo a los jóvenes. No se imaginan lo que Dios puede hacer con un joven de fe, con una mujercita que está llena de fe, de confianza en Dios. Cómo puede ayudar a sus padres, cómo puede ayudar la economía de su familia, cómo puede ayudar inclusive cuando venga un pensamiento, una enseñanza en la escuela. Obviamente que usted va a contestar de lo que le enseñan, pero si le hacen una pregunta retórica, ¿tú crees en Dios? Sí, claro. ¿Por qué? Por esto y por esto, porque conocen a Dios y están aprendiendo de Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Qué no es aprender de Él? Ahora, dice que lo menospreció. Solo aquellos que conocen a Dios y que saben que Él nos defiende y que de Él son las victorias, no se deja intimidar y no espera, sino que toma la iniciativa del factor sorpresa. Mire lo que pasa, sigue pasando, versículo 43 en adelante. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David y a sus dioses. Obviamente que este gigante no conocía al Dios de Israel. Versículo 44, dijo entonces el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se da cuenta cómo él conocía a Dios? Pero él está usando el arma más poderosa que existe, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios puede terminar guerras, pero también puede provocar guerras, conflictos. Sí, pero sabemos quién está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él usó la palabra y sigue diciendo, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Pero dice la escritura que él no traía espada. Bueno, sabemos la historia, pero dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No solamente te voy a tumbar a ti, sino está diciendo a todo tu ejército, por todos los blancos, los frentes de batalla que vengan, Dios va a acabar con ellos. Ahora dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Todas las estadísticas, todas las posibilidades que hubiera una victoria
para David eran nulas. ¿Lo entiende en lo natural? Era imposible de que ese jovencito venciera a ese gigante. Imposible. Ahora, dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Pero hay una pregunta aquí. Y al estar meditando, orando, muéstrame, Señor, algo que... Pues, son historias que ya conocemos, ¿cierto? Pero aquí dice algo. Dice, y el filisteo se levantó. Ok. Dice la Escritura anteriormente que él, cuando vio a David, él iba a confrontar, a desafiar al pueblo de Israel, ¿cierto? Llega, desafía, se pone en la línea de batalla, pero dice que se levantó. ¿Qué significa eso? Que llegó y desafió y se sentó o se acostó. ¿Sí lo entiende? Ahora, ¿por qué dice que se levantó? Porque él no esperaba. No esperaba que alguien lo enfrentara. ¿Lo entiende? Él no espera que tú te levantes. Él con la intimidación te va a ganar. Muchos boxeadores, ¿sí saben cuando los enfrentan a los boxeadores y hacen la entrevista para promover la pelea? ¿Cómo se ponen y se miran uno al otro? Uno con el otro. ¿Cómo se miran? ¿Cómo los ponen? Hasta casi de cara a cara, de ojo a ojo, así. Como que el que escupe gana, ¿no? ¿Qué es? Intimidar. ¿Se acuerdan de Mike Tyson y ya metí uno. Mike Tyson y otro boxeador, ¿cómo los veía así? Todo feo. ¿Por qué? Porque al intimidar al contrincante ya ganó la mitad de la pelea. Porque el otro ya se hace más chiquito. Goliat dijo, no, si con el puro olor tienes. Pero no. Por eso él hasta se sentó. Así lo entiendo yo. Porque dice, y se levantó. El enemigo no espera que tú te levantes. Él espera tenerte ahí, prisionado. Sí, no te levantes. Ahí quédese, padre de familia. Ahí quédese, jovencito. Ahí quédese, jovencita. ¿No es cierto? Pero dice aquí, y el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. Pero note esto otro. Y David se dio prisa. El filisteo no esperaba. Dice que se dio prisa y corrió a la línea de batalla. No corrió para el lado contrario. Y es lo que muchos hacen. Corren al lado contrario. Huyen de sus problemas. Huyen de su situación económica. Huyen de la familia. Huyen de la iglesia. Hay un problema y se van. Es que el pastor, es que ¿qué? Ahora sí, no se cree. ¿Por qué corres? ¿Qué no es mejor enfrentar la situación? ¿Qué no es mejor cambiar la actitud? David se abalanzó y lo que menos esperaba Goliat era de que corriera frente a él. Aquí, si se da cuenta, ya ni siquiera se menciona al escudero. ¿Se fija? Note esto. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Muchos podemos especular que es la piedra. No, es Cristo, es la roca. Bueno, es la palabra declarada. Ahí está al enemigo. ¿Y la honda? La honda, si tú lanzas una piedra con tus fuerzas, pues va a llegar a una distancia, ¿cierto? Pero si usas la honda, multiplica ¿qué? La velocidad y la distancia. La honda es la oración, hermanos. Cuando vienes y oras por tu familia, cuando vienes y oras por tu iglesia, cuando vienes y oras por tu pastor, ¿qué no es de lo que dice la Biblia? Orar por vuestros pastores. Cuando vienes y oras, intercedes por tus hijos, hijos por los padres. Y resulta que agarren la onda, hermanos.
Y resulta que toma la onda y dice, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, el gigante. ¿Con qué velocidad iría esa piedra? De tal manera que si hubiera pegado si al pegar la piedra, la roca, la piedra en la frente, lo lógico era de que cayera de espalda, ¿cierto? Pero como el Chompiras, le dio una y quedó volteado así, ya no lo halló para darle la otra. Las otras piedras ya eran extras, pero ya no lo halló. Y dice la Escritura, y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, miren, ni le dio tiempo de sacar la espada a este gigante. Dice, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Ahora se voltea la situación. ¿Pero por qué? David sabía y él declaró, no es mía la victoria, es Dios quien te entregará en mis manos. ¿Cómo vas a vencer? Tienes 3 frentes de batalla ahí en tu familia: la inmoralidad sexual, en la iglesia. ¿Cómo están atacando la iglesia? Que nos tratan de retrógradas porque vamos en contra de lo que dicen ellos y nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, que es lo que dice Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Me estoy transmitiendo? ¿Comunicando? Cualquiera que escuchara esto diría, imposible que un jovencito venciera a tan poderoso enemigo. Todas las estadísticas pronosticaban una derrota para David. No hay la más mínima posibilidad de que este jovencito salga vivo de esta batalla. Hasta el mismo rey menospreciaba a David. ¿Ha escuchado usted de la guerra de los 6 días de Israel? ¿Alguien ha escuchado? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar de eso, para terminar. En el año es algo verídico, hermanos. Y vamos a ver cómo lo vamos a... ¿Sí entendió esta historia, verdad? David y Goliat, ok. Pues es lo mismo. Eso es lo mismo, pero es algo que aún mire, está en la historia. Si usted busca una enciclopedia universal, va a encontrar la historia de la guerra de los 6 días. Más busca ahí en internet. La guerra de los 6 días. Yo me estuve documentando, vi documentales, y yo quedaba asombrado. Aunque ya había escuchado, ya había meditado, y ya había predicado parte de esto, ahora que la estuve meditando más y estudiando más, mire, híjole, le soy honesto, hasta lloré. Cuando dije, ese es el Dios que yo sirvo, es el Dios de Israel. En el año 1967 se llevó a cabo una guerra que duraría solo 6 días. Esta guerra rompería toda posibilidad de una victoria para el pueblo de Israel, que se enfrentaría a 3 naciones al mismo tiempo. Quiero que vaya conectando con la prédica. 3 frentes de batalla. ¿Cómo estaba Israel? Israel apenas en el año 1948 se declaró como nación por las Naciones Unidas. Tenía apenas 19 años, algo así, 19 años, de declararse como una nación. Entiéndase que no tenía, por siglos había estado oprimido la nación de Israel, o el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, los judíos. Pero se enfrentaría a 3 naciones al mismo tiempo, con ejércitos que los superaban en algunas ocasiones de 20-1. 20 soldados por un soldado, o 80 soldados en total, porque estamos hablando de 3 naciones. De 80 contra un soldado, 80 soldados contra 1, con equipo armamentístico superior y más sofisticado. Entiéndase, un David contra Goliat. Nadie apostaba por ti. Así como
Hay algunos que nos menosprecian y nos tienen intimidados, ¿cierto? Tal vez, no, ese nunca va a cambiar. No, ese matrimonio va destinado al divorcio. Pero miren, cuando nosotros nos convertimos, mi esposa y yo, ella primero y luego yo, todos decían, no, ese matrimonio está deshecho ya. No daban un cacahuate por nosotros. Pero vino el Dios de Israel. Vino Jehová de los ejércitos, nos predicaron el Evangelio y ahora predicamos el Evangelio. Ahora, nadie apostaba por nosotros o nadie a lo mejor apuesta por ti. Todo pronóstico apuntaba para ser un perdedor. Ese nunca va a dejar el vicio, ese nunca va a dejar esto otro, su vida, su conducta, mira cómo viven. Volviendo a este conflicto bélico, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, presidió esta coalición de 3 naciones. Este presidente, el presidente de Egipto, estaba perdiendo fama entre las naciones árabes. Y dijo, no, yo quiero seguir adelante. Entonces, él declara la guerra a Israel. Pero entre ellos está también Egipto, Siria y Jordania, lo que se entiende como Arabia Saudita. Arabia Saudita es de donde viene la descendencia también de Abraham, si recuerda donde viene Ismael. Para cumplir una sola meta, la destrucción total, la exterminación de la nación de Israel. El presidente Nasser, influenciado por uno de sus comandantes, le informó que Israel se estaba preparando para la guerra, pero era mentira. Sino que ahí vino, ¿qué crees? Mira lo que anda diciendo Israel de ti. Parafraseando. Vino y le dijo, no, con rumores de guerra. No, mira que Israel se está preparando. Le calentó la oreja. Le mojó la oreja. Entonces, cuando no era verdad, el presidente se preparó y movilizó sus tropas, entiéndase, llamó a los reservistas y muchos de ellos eran campesinos, muchos de ellos eran trabajadores, no tenían algunos de ellos no tenían conocimiento del ejército o eran soldados, sino que los llamó, véngase para acá. ¿Tú cuántos años tienes? No, pues tú, véngase para acá. Y los reunió a sus jóvenes con la meta de ir y acabar con Israel. Entiéndase, el escudero. Lo primero que hizo, bloqueó el paso de los barcos israelitas a través del estrecho de Tirán. Nada más que él no pude traer un mapa para enseñarles cómo, donde está Israel y está la península, si usted me ven de allá para acá, está Israel y está la península de Sinaí, donde ya le pertenece a Egipto. Pero donde está esa península, ahí es donde está un estrecho del mar, donde era por medio de ese estrecho que venían los suministros para proveerle a Israel. ¿Y qué es lo que hace Egipto? Bloquea ese estrecho para que no entre petróleo, no entren recursos, no entre armamento a Israel. Entonces eso era una declaración de guerra. No era de que ¿qué querrá hacer? No, era lógico, porque ya tenían un conflicto de años, desde que se levantó Israel como nación, se declaró Israel como nación, tanto así de que ya tenían más de 10 años la ONU ahí en la frontera entre Egipto y Israel, estaban ahí, y Egipto le dijo, mueve a tus soldados, le dijo, muévelos porque viene la guerra, no le dijo así, muévelos, nomás dijo, yo te aconsejaría que te retiraras, y la ONU se retiró. Porque entendió, no le dijo voy a hacer guerra, sino que entendió, no, aquí nos van a acabar cuando nosotros venimos a ayudar, no para hacernos a un lado de un bando. No, su trabajo es unificar en todo caso. Entonces retira al ejército de la ONU, la retira de la frontera contra Israel. Las decisiones venían acompañadas de duras amenazas de parte del rey Nasser. El rey Nasser intimidaba, él hacía campañas, meetings, vamos a acabar contra Israel, vamos a acabar a destrozarlos.
De tal manera que ponían anuncios en la radio porque sabían que los estaba escuchando Israel en hebreo. Te voy a matar, te voy a destruir. ¿Qué era lo que hacía Goliat? Intimidar, ¿cierto? Siria, por otro lado, al lado del norte, si estamos viendo el mapa, aquí está Israel. Mire, Israel es una nación tan pequeña del tamaño del estado de New Jersey. El estado de Texas es 27 veces más grande que Israel. Imagínense eso. Es como Dallas, Fort Worth y Waco. Algo así, de ese tamaño nada más. Lo que es Israel, la nación, el país de Israel. Siria lo apoya al norte de Israel y Arabia Saudita o Jordania lo apoya en el este. Estos países se preparan para atacar. Era inminente la guerra. Estas naciones están eufóricos con la posibilidad de destruir a Israel definitivamente, aniquilarlos. Había un odio y sigue habiendo un odio todavía. Por otro lado, Israel estaba celebrando su 19º aniversario de independencia cuando le llega la noticia al primer ministro Levi Eshkol. Él permanecía pasivo, como diciendo, no les dijo nada, no es que estamos en fiesta. Pero su pasividad lo estaba llevando al extremo, no se estaba preparando. Como que decía, no, yo no creo que la guerra sea el mejor camino, mejor vamos a la diplomacia. Pero ya era obvio que ya no había diplomacia. Ya estaba el ejército plantado, tanto de Siria, Jordania, Egipto, listos para atacar. Y este otro estaba muy pasivo. Entiéndase, el rey Saúl. ¿Lo entiende? Pues no sé qué va a pasar. El otro lo desafiaba. Te voy a destruir. No es de que a lo mejor, maybe, acaso, quizá. No, te voy a destruir. Es una declaración de guerra verbal. Entonces el otro muy pasivo, tanto así que se decía que estaba la misma nación quería destituirlo de su posición de primer ministro. Y llegó el punto en que él reconoció, para esto, cuando se da a conocer la noticia, esto es una noticia mundial. Ya están todos los reporteros listos, están dando la noticia de que Israel va a ser bombardeado, va a ser atacado entre 3 frentes alrededor de todo Israel. Entonces está la noticia, pero surge de que los jóvenes israelitas, los jóvenes judíos en todo el mundo empiezan a enlistarse, empiezan a llegar a Israel para apoyar a su nación. Algunos, imagínense, ¿por qué vas? Es que soy judío, es que es mi nación. Ni vivo aquí, pero es mi nación. Entiéndase, jóvenes, ¿qué es lo que hizo David? Cuando escuchó a aquel paladín, hubo un celo de parte de Dios. Voy a defender a mi nación, voy a defender mis ideales, voy a defender mi origen, quién soy. Jóvenes en todo el mundo se enlistan en el ejército de su nación para apoyar y defender a su pueblo. Estos son los Davids que se unen para enfrentar a Goliat, al Goliat de Egipto. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que las pequeñas cosas nos pueden dividir, pero los grandes conflictos nos unen. ¿Entiende? El primer ministro retrocede, entiéndase el primer ministro de Israel, retrocede como diciendo, híjole, yo no tengo la estrategia para esto. Entonces llama a un hombre para nombrarlo mariscal de campo. Entiéndase que lidere el ejército y llama a Moshe Dayan como mariscal de campo para liderar la guerra. Un David que no se atemoriza y se prepara, como dice Pedro, el apóstol Pedro que leíamos, que estemos preparados para presentar defensa. Entonces este mariscal de tal manera dice que en pocos días, recuerde de que estamos hablando, las amenazas comenzaron 15 días antes. Entonces era inminente la guerra,
Pero cuando el presidente de Israel, el primer ministro, no, yo no puedo hacer esto, llama a alguien más, hazlo tú. Entonces él en poco tiempo se prepara. Entiéndase, se despojó de él mismo para decir, agarró la onda, agarró sus piedras y se prepara, listo para la batalla. Y preparó en pocos días al ejército de Israel. Los otros ejércitos contrarios ya estaban preparados y listos para atacar. Entonces, la mecha está encendida, solo se esperaba el momento del estalle de la guerra. Entonces, lo inesperado, lo que nadie se sospechaba, ya estaba la amenaza. Israel tuvo una estrategia, mandó a jóvenes de su ejército, váyanse a la playa, disfruten con su familia, y fueron fotografiados, y le llevan las fotografías a Egipto, como diciendo, no, mira, de pechito los vamos a agarrar, están descuidados. Lo que no sabían es de que el mariscal de campo estaba preparado. Entonces el otro estaba descansando. Entonces lo inesperado, lo que nadie se sospechaba, es Israel quien toma la iniciativa y se abalanza contra su gigante de Egipto, quien lo superaba en número y poder. Entiéndase, Goliat. ¿Lo está entendiendo? ¿Quién se abalanzó en la batalla con David? Y Goliat, David. El otro estaba, ¿qué? Estaba sentado, se levantó, pero muy tarde. En lo que apenas estaba levantando, le llegó la piedra. Porque en ese momento resulta que el 5 de junio de 1967 da inicio la guerra, dejando atrás las amenazas y la intimidación, usando el factor sorpresa. Y a las 7:50 de la mañana, una flota de aviones israelitas ataca a la fuerza aérea egipcia, destruyendo a 280 aviones, sin ni siquiera haber despegado, usando bombas en sus pistas. Por 3 frentes de batalla se lanza Israel. Y en las pistas, pum, una bomba aquí, otra bomba aquí y otra bomba aquí. ¿Qué fue lo que hizo David? No agarró su onda y neutralizó al ejército de Egipto, que era fuerte y poderoso. ¿Está entendiendo? Okay. Destruyó 280 aviones sin ni siquiera haber despegado. Ya después los aviones venían y los agarraban ahí y no erraban uno. Cada avión que estaba ahí en la pista en las pistas para despegar los aviones egipcios, llegaron los aviones israelitas, ¡pum!, bombardearon y acabaron con todos los aviones. ¿Sabe qué? En menos de 3 horas derrotaron a Egipto. En menos de 3 horas. Lo imposible. Ahora, ¿usted cree que fue nada? No, era Dios comandando. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Lanzando bombas a sus pistas. Y entendimos lo que hizo David. Lanzó una piedra y lo neutralizó al gigante. Y en menos de 3 horas la fuerza aérea de Egipto estaba destruida. Y al momento también entró el ejército de Israel por tierra. Entró en la península de Egipto. Y aunque los tanques de Egipto superaban en número a los tanques de Israel, los ataques de Israel tenían mayor alcance. Los tanques de Egipto eran más sofisticados, eran rusos. Y sí eran más rápidos. Sí, tal vez. Pero los tanques de Israel tenían mayor alcance. Y no solamente eso, sino que cómo lanzaban sus misiles tenían mayor alcance, de tal manera que alcanzaban mayor distancia. ¿Qué fue lo que hizo David? David no se acercó al gigante, no fue el terreno del enemigo. ¿Entiende eso? Cuando venga el enemigo, tú no vayas al terreno de él, llévalo a tu terreno, al terreno de la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando el diablo vino a tentar a Jesús? No, el Señor lo llevó ¿a dónde? A las Escrituras. El enemigo lo quería llevar a la tentación. ¿Tienes hambre?
Mira cómo todos te menosprecian, mira cómo todo esto, y lo que hizo el Señor Jesucristo lo llevó a su terreno. Él no salió de su terreno, sino que lo llevó a las escrito está, escrito está. David no se acercó al gigante porque sabía que la llevaba de perder. David lo llevó a su terreno y estratégicamente lo neutralizó. Y es así como en un solo día Israel venció a Egipto y pierde toda la península de Sinaí. Vea el mapa. Triplicó su tamaño de Israel, porque la península es como 3 veces más grande geográficamente que Israel. Israel se sentía estrangulado y necesitaba desatar el nudo que tenía en su cuello por tantas amenazas de intimidación de parte de Egipto. Por eso él tomó la iniciativa, la sorpresa. Yo te pregunto, ¿te has sentido así? Que el enemigo viene con pensamientos, no vas a poder. Mira cómo está tu familia, mira cómo están tus hijos. Desatórate y usa la palabra de Dios. Haz lo que hizo David, agarró la onda. El presidente de Egipto, Nasser, fue mal informado y le dijeron que habían ganado y celebraban una victoria falsa, por supuesto. Le dijeron los comandantes, no, ya ganamos. Y el ejército de allá, toda la ciudad estaba festejando. Y Siria se da cuenta. Jordania se da cuenta. Y Jordania, lo que Israel le dijo, no entres a la batalla tú, el problema no es contigo. Pero él dijo, no, yo voy a entrar, y empieza a lanzar misiles a Jerusalén. A los 2 días. A los 2 días y comienza a atacar a Jerusalén. Entonces, Israel no tiene tiempo de celebrar la victoria que tuvo con Egipto. Entonces lo que hace es que toma a sus soldados y los lleva en avión y los lanza en paracaídas y llegan a la ciudad de Jerusalén para resguardar y cuidar la ciudad. Fíjese cómo todo en 6 días llegan ahí. Dice que en las calles tienen una guerra sangrienta, pero de tal manera que algo pasa sobrenaturalmente que Jordania se retira. Se retira e Israel avanza en su defensa y toma la ciudad de Jericó, Nablus, Judea, Samaria y Hebrón, y recupera la ciudad santa de Jerusalén, de donde había sido expulsado 1800 años antes, y llegaron al muro de los lamentos, donde lloraban, reían, pero también bailaban de gozo, porque su Dios les había dado la victoria, los había regresado al muro de los lamentos. Al mismo tiempo, al norte de la ciudad de Galilea, Siria ataca a Israel en otro frente bélico, peleando por un territorio, los altos de Bolán. Era una meseta que Israel necesitaba. Al norte de Israel estaban montañas, donde en medio de esas montañas Siria atacaba, porque se escondía tras las montañas y lanzaban misiles para atacar a los ciudadanos de Israel en lo que era Galilea. Y necesitaban ese terreno, ese lugar para cuidarse. ¿Saben qué fue lo que hicieron? Siria quiere entrar por el río Jordán, pero el peso de sus tanques no pudieron cruzar los puentes. Entonces Israel llega y ataca y vence a Siria y los hace retroceder. Y Israel avanza y llega a una ciudad y dice, no, estos y corrieron. Ahora tú podrás decir, es imposible. Bueno, hay historias de lo que después de que reunían a los cautivos, a los prisioneros de guerra de Siria, de Egipto y de Jordania, les decían, ¿cómo es posible de que corrieron? Hay una historia de que un soldado de Israel se apartó y anduvo ahí con su un toy, y dice que vio un ejército, una cuadrilla eran miles de soldados de Egipto que venían contra él para atacarlo.
y que cuando lo rodearon, estaban a punto de balacearlo, cuando en ese momento corrieron y dejaron todo. Y después él quedó sorprendido, pero dice que, y de tal manera que no pudieron correr y se rindieron, entregaron las armas. Y él solo, un soldado, a miles de soldados los llevaba al frente. Y cuando se encuentra con sus compañeros, con el ejército de Israel, aquí están, guárdenlos. Después la ONU entrevistaba, ¿cómo es que un solo hombre los venció? Es que a nosotros nos capacitaron para matar israelitas, no a los ángeles de Dios. Porque dice que ellos veían a los ángeles resguardando, cuidando a los israelitas, al pueblo de Dios, porque hay una promesa que Dios le hizo a Israel: yo estaré contigo. Así como Jesús nos dijo: yo estaré contigo todos los días, todos los días. ¿Lo cree usted? Amigos, hermanos. Es así como Israel en 6 días vence una coalición de países más numerosa y poderosa más poderosos que Israel, reconociendo que fue con la ayuda de Dios. La victoria de Israel contra Egipto fue crucial y fue ejecutada por jóvenes, por David. Por eso entiende el potencial que hay en los jóvenes. 200,000 soldados enemigos están cautivos en Israel. Pero Israel, imagínense, 200,000 en un centro de concentración, ahí están todos, egipcios, sirios y jordanos. Ahí los tienen. ¿Y sabe qué hace lo que hace Israel? Israel pudo haber agarrado y acabar con ellos. Pero Israel toma la decisión y dice: suéltenlos. Tal vez habría alguno, pero mira, después van a regresar a atacarnos. Suéltenlos. Para que den testimonio de que hay una nación que tiene quien la defienda: Dios de los ejércitos. Había 3 frentes de batalla y Dios estuvo con Israel. Lea la historia, busque la historia y se va a conmover. De tal manera que cuando llegaron los egipcios a su casa, le platicaban a todos sus vecinos, a toda su familia y al mismo presidente: es que no sabes lo que vimos, veíamos ángeles. Dicen algunos que cuando habían puesto minas para que cuando llegara Israel fueran minas escondidas sobre la arena. Eso me lo estaba platicando ayer el pastor Lolo. Y me estaba narrando esa historia, que cuando iba a entrar al terreno que estaba minado, vino un viento y se llevó la arena y pudieron ver las bombas y pudieron llegar y atacar al enemigo. Hay historias que te sorprenderías cuando los aviones que se iban a encontrar, este enemigo atacaba a su propio enemigo de otro país y los atacaba. ¿Cómo lo hacía? Los misiles se volteaban y atacaban a su propio ejército de los enemigos. Es algo sobrenatural. Ahora tú puedes decir: es una historia. Créalo. David era imposible que ganara a Goliat, pero David depositó su confianza en el Dios de Israel. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Israel perdió 776 soldados, pero en la coalición de los países enemigos murieron 23,000. Miles de hijos ya no pudieron ver a sus padres. Padres que nunca más volvieron a ver a sus hijos por una persona que alardeaba de fuerza y poder, lleno de odio contra el pueblo de Dios.
y detrás de todo el odio contra el mismo Dios creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Porque el problema no era tanto con Israel. A final de cuentas, detrás de todo esto, el problema es con Dios. Si atacan al pueblo, Dios están atacando a Dios. Tal vez te sientas atrincherado por las amenazas del enemigo, tú, pueblo de Dios. Tal vez te sientas tentado a la inmoralidad por la influencia de este mundo. Tal vez te sientes amenazado porque se ha multiplicado la maldad en este mundo. Cuando te sientas atacado por 1 o 2 o 3 frentes de batalla, solo mira a Israel, a esa nación. Solo recuerda la victoria de David y recobrarás fuerzas para hacer frente a tus enemigos, y estando preparado en todo tiempo, con la esperanza que Dios peleará nuestras batallas en estos tiempos de guerra. ¿Estás conmigo? Ponte de pie. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Vamos a tomar un tiempo para ministrar a esta iglesia. Gracias, hermanos. Bendiciones.